Unit 3, Europe in the Age of Carlos I and Felipe II. The Protestant Reformations. Reforma, was a movement that began in the first half of the 16th century. Even though it wanted to reform the Catholic Church, it created a division of the Christianity in the form of the Protestant churches. Lo que originalmente era un movimiento de reforma de la Iglesia Católica, que surge a principios del siglo XVI, acaba convirtiéndose en un cisma, en una división de la Iglesia en nuevas denominaciones más pequeñas. Which were the causes of the Reformation? The first was the low clergy's lack of training. Regular priests didn't have a proper education, so sometimes they didn't behave according to the church's teachings. El bajo nivel intelectual del entrenamiento de los sacerdotes que hacía que los curas regulares, el párroco, la mayor parte de los monjes, no recibieran una educación adecuada, por lo que no se comportaban de acuerdo a las doctrinas de la Iglesia. The bad example set by the high clergy, they got their post by family influences and most of the times they didn't live according to the church values. El mal ejemplo que daba el alto clero, por ejemplo, el Papa Alejandro VI, que lo veis aquí. Por cierto, el último Papa español que hubo, de la familia de los Borja, o Borgia, como se les conoce en Italia, que incluso tuvo un hijo. Vivía una vida de escándalo, juerga tras juerga, lujos, fiestas, derroche. Entonces esto no era considerado muy acorde con los valores de la Iglesia. The church's wealth, the high clergy lived a life of luxury, the church possessed extensive lands and taxed the ordinary people. It also obtained income by carrying out religious sacraments and from the veneration of holy relics, saints and the Virgin Mary. La riqueza de la Iglesia era otra causa de, por así decirlo, escándalo. El alto clero vivía una vida de lujo. Además, la Iglesia se mantenía gracias a las grandes propiedades agrícolas y los impuestos que cobraba al pueblo ordinario. Por ejemplo, os recuerdo que existía una cosa que se llamaba el diezmo, que era el 10% de todo lo que producías que se lo tenías que dar a la Iglesia. Y también pues por la administración de sacramentos, las bodas, bautizos, todo eso cobraban y aún cobran, y la veneración de reliquias y santos como la Virgen María o huesos que puedas encontrar de santo en muchas iglesias. The buying and selling of ecclesiastical positions. These positions provide an income and economic rights, and were therefore a way of getting rich. La compra y venta de posiciones eclesiásticas, generalmente a familias ricas. Estas posiciones pues aportaban un buen nivel de vida a su poseedor y derechos también económicos, y también pues era una manera de hacerse rico. Sales of indulgences. When the church needed money, for example, for the construction of the new St. Peter's Basilica, it sold indulgences through which it helped believers to be forgiven for their sins. Bulas, indulgencias, es decir, ¿quieres comer carne los viernes? Tú pagabas la bula y en ese momento tenías el permiso de poder comer carne los viernes. Es un ejemplo. The circumstances angered the majority of believers. Many peasant revolts occurred in which they demanded both religious and economic reforms. Humanists such as Erasmus of Rotterdam denounced the bad practices, but no action was taken whatsoever to resolve the situation. Os podéis imaginar, estas circunstancias enfurecieron a la mayoría de los creyentes. Hubo muchas revueltas campesinas en las que se pedían reformas económicas y religiosas, y algunos humanistas como Erasmo de Rotterdam denunció las malas prácticas de la Iglesia, pero no se hizo nada. So, Luther's break from Rome. The German priest Martin Luther was scandalized by the amount of corruption in the church. He published his 95 Theses in 1517, criticizing the sale of indulgences and other bad practices carried out by the ecclesiastical hierarchy. This marked the beginning of the Protestant Reformation. Throughout the rest of his life,
Luther continued to criticize the Church and develop his ideas, resulting in the Lutheran doctrine. Entonces, un sacerdote alemán, un fraile agustino de hecho, Lutero, aquí le veis, clavando sus 95 tesis, publicó en 1517 ese documento en el que criticaba la venta de indulgencias y otras malas prácticas llevadas a cabo por la jerarquía eclesiástica. Esto marca el comienzo de la Reforma Protestante. Él intenta convencer a Roma de la necesidad de estas reformas, pero en vez de eso es expulsado de la Iglesia y anatemizado, es decir, declarado enemigo de la Iglesia. Se le excomulga y se le prohíbe predicar. Sin embargo, él va a seguir desarrollando sus ideas porque está protegido por nobles muy poderosos y al final crea una nueva doctrina completamente diferente del catolicismo, que es la doctrina luterana. Which were his main ideas? First, free interpretation of the Bible. Priests should be abolished because anyone could read and interpret the Bible in their own way. Therefore, he initiated the translation of the Holy Book into various languages. Forgiveness and salvation do not depend on the good deeds a person does in life, but on faith and God's will. Rejection of the veneration of the Virgin Mary, saints and holy relics, rejection of the sacraments except for baptism and the Eucharist, and finally opposition to the church owning property and support for the nobles taking over the church possessions. La primera idea que apoya Lutero en su doctrina, la libre interpretación de la Biblia. Él creía que el clero no era necesario porque cualquier persona que pudiera leer la Biblia podía interpretarla a su manera. Por lo tanto, era necesaria traducir la Biblia a las lenguas vernáculas que se hablaban por toda Europa, que no estuviera solo disponible en griego y en latín. El perdón y la salvación del alma no dependía de las buenas acciones que uno hiciera en su vida, sino de la fe y de la voluntad de Dios, la predestinación. Rechazo a la veneración de la Virgen María, de los santos y de las reliquias, rechazo también de los sacramentos, excepto del bautismo y de la Eucaristía, y oposición a que la Iglesia poseyera propiedades y apoyo a que los nobles se hicieran con esas propiedades. Lutheranism spread rapidly across northern Europe, Germany, the Low Countries, Denmark, and the countries of the Scandinavian Peninsula. The movement also diversified, and other reformers appeared with new doctrines. Ulrich Zwingli was a Swiss pastor who founded the Reformed Church in the city of Zurich. His doctrine rejected the authority of the Pope and proposed abolishing religious imagery and celibacy among priests. John Calvin was a French theologian who spread a type of Protestantism from Geneva in Switzerland. His beliefs were based on predestination, meaning that people were destined for salvation or damnation from birth. Calvinism spread across Switzerland and to England, Puritans, Scotland, Presbyterians, France, Huguenots, and the north of the Low Countries. King Henry VIII, to divorce Catherine of Aragon, the daughter of the Catholic monarchs, created a new church that was the Anglican Church. He broke with the Catholic Church and the Act of Supremacy was passed, under which he appointed himself head of his own church. A medida que las nuevas ideas luteranas se difundían sobre todo por el norte de Europa, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Escandinavia, el movimiento se diversificó y aparecieron otros reformistas. Por ejemplo, Zwingli en Suiza, que crea la Iglesia Reformada en Zúrich. Rechaza la autoridad del Papa y propone abolir las imágenes religiosas, porque consideraba que era idolatría, y el celibato entre los sacerdotes. Calvino, que es un teólogo francés, se instala en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y entre sus creencias destaca la predestinación, en la que la gente está destinada a la salvación o a la condenación desde el nacimiento, y estas ideas se esparcieron por Suiza, Inglaterra, Escocia, Francia y el norte de los Países Bajos. Y finalmente el rey Enrique VIII de Inglaterra, que para divorciarse de Catalina de Aragón
la hija de los reyes católicos, que no le había dado un hijo varón, decide en 1534 romper con la Iglesia Católica a través del Acta de Supremacía, en el que él se declara cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Que se llama la Iglesia Anglicana, es decir, rompe con el papado. Pues ver aquí el mapa de Europa tras la Reforma. España, Portugal, Italia están todavía en manos del catolicismo, igual que Hungría y Polonia, pero vemos que el luteranismo, en rojo, se ha extendido sobre todo por Alemania, Dinamarca, los países escandinavos y ciertas zonas del Báltico, el calvinismo por los Países Bajos, Escocia, territorios hugonotes, de aquí los van a masacrar en el siglo XVII, y por la zona de Suiza, finalmente la Iglesia Anglicana, que se extiende por la parte de lo que hoy en día es Inglaterra y Gales e Irlanda.